Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Capítulo 1. Toma de decisiones acertadas. La mayoría de nuestras decisiones dan forma a nuestra vida, ya sean buenas o malas, son el elemento fundamental para hacer frente a los retos, incertidumbres y oportunidades de la vida. Tomar decisiones es una habilidad fundamental. Existen decisiones bastante obvias o de cajón. Sin embargo, las decisiones realmente importantes son difíciles, ya que no solo nos afectaría a nosotros, sino a nuestra familia, amigos, entre otros. La capacidad de tomar buenas decisiones afortunadas es una destreza fundamental en la vida, porque muchos de nosotros tenemos miedo de tomar esas decisiones y dejamos que otras personas las tomen por nosotros o los dejamos a la suerte, tan solo para no admitir las consecuencias si tomamos decisiones equivocadas. Se puede aprender a tomar buenas decisiones. La única manera de aumentar posibilidades de tomar buenas decisiones es aprender a aplicar un buen procedimiento para ese fin, es decir, tomar la decisión que nos dará un mejor resultado que las demás. Este proceso debe satisfacer 6 criterios. Se concentra en lo que es importante, es lógico y es consecuente, reconoce los factores tanto subjetivos como objetivos y combina el pensamiento analítico con el intuitivo. Solo exige la cantidad de información y análisis necesarios para resolver un problema específico. Fomenta y guía la recopilación de información pertinente y de opiniones bien fundadas. Es directo, confiable y fácil de aplicar. Utilizar el método PROACT. Este método se ajusta a los 6 criterios y se desarrolla paso a paso, que consta de 8 elementos, en donde los 5 primeros, el problema, objetivos, alternativas, consecuencias y transacciones, constituyen la esencia de nuestro enfoque y se aplican a cualquier decisión. Los 3 elementos restantes, incertidumbre,
tolerancia de riesgo y decisiones vinculadas contribuyen a aclarar las decisiones en evolución. 8 claves para tomar una decisión eficaz. 1. Definir el problema con precisión. 2. Especificar los objetivos. 3. Crear alternativas imaginativas. 4. Entender las consecuencias. 5. Estudiar las transacciones. 6. Aclarar las incertidumbres. 7. Pensar muy bien en su tolerancia de riesgo. Y 8. Considerar decisiones vinculadas. Capítulo 2. El problema. Todo depende de cómo se plantea el problema. Por lo tanto, si tomamos una decisión equivocada, todo marchará de manera equivocada. Si es correcta, estará en camino hacia donde realmente se quiere ir. Ser creativo en la definición del problema. Para asegurarnos de exponerlo adecuadamente es preciso salirse de lo convencional y pensar creativamente, es decir, salirse de la rutina y plantearlo de forma creativa. Convertir los problemas en oportunidades. Siempre hay que rescatar las oportunidades que hay en un problema, por más malo que parezca. Crear situaciones de decisión para uno mismo es una gran manera de crear oportunidades antes de que se presente el problema. Definir el problema de decisión. Preguntarse qué hizo detonar esta decisión, por qué la estoy considerando. Cuestionar las limitaciones en su presentación del problema, por ejemplo, ¿cuándo debemos llevar a cabo la prueba de mercado de 3 meses de nuestra nueva oferta de tarjetas de crédito en el Oeste Medio? Identificar los elementos esenciales del problema, entender que otras decisiones de esta la afectan, dar a la definición del problema amplitud suficiente pero manejable, obtener nuevas ideas preguntándose a otros cómo ven la situación. Volver a examinar la definición del problema. Es bueno volver a formular el problema desde el principio, porque es posible que nuestra percepción cambie. Las oportunidades de redefinir el problema son oportunidades que nos llevan a mejores decisiones. Conservar su perspectiva. Formular una buena decisión requiere tiempo, no se hace de un momento a otro. Pero conceder tiempo extra a redefinir el problema trae su recompensa, ya que aumenta las posibilidades de tomar una decisión acertada. Objetivos. Una vez que ya tengamos formulados claramente nuestro problema, es momento de pensar en nuestros objetivos. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que realmente se quiere? Responder a estas interrogantes nos pone en el camino de tomar una decisión afortunada. Los objetivos constituyen la base de las alternativas que se le presentan a uno, es decir, son los criterios de la decisión. Dejarse guiar por los objetivos. A veces el proceso de pensar bien sus objetivos y ponerlos por escrito lo pueden guiar directamente a la decisión acertada. Los objetivos le permiten determinar qué información buscar. Los objetivos le ayudan a explicar su elección a otros. Los objetivos determinan la importancia de una decisión y por lo tanto cuánto tiempo y esfuerzo merece. Cuidado con estas trampas. Muy poco tiempo y esfuerzo a la tarea de especificar los objetivos. Acertar no es fácil. Alternativas. Gama de elecciones potenciales que se tiene para buscar sus objetivos. Existe una falta de reflexión sobre las alternativas de decisión que se tienen, muchas veces cometiéndose el error de seguir la costumbre, es decir, elegimos la misma alternativa de un problema de decisión ya pasado pero con ligeras modificaciones. Otra causante de malas decisiones es el acogerse a una alternativa de reserva, que se podría decir es la última opción que se tiene a falta de alternativas. Escoger la primera solución posible es otro error, pues es tomada de forma en que no se reflexiona si ésta cumple con el propósito de nuestro objetivo o también porque no se evalúan las otras alternativas. Escoger entre alternativas presentadas por otras personas también nos puede llevar a tomar malas decisiones. Debemos dejar de limitarnos, buscar nuevas alternativas dominando siempre la situación. Claves para generar mejores alternativas. Usar sus objetivos, preguntarse el cómo. ¿Cómo puedo alcanzar los objetivos que me he fijado? Nos servirá para conocer cuáles son los medios que tomaremos dirigiéndolos a las alternativas. Desafiar las limitaciones. A menudo encontraremos limitaciones reales y supuestas.
que podremos superar con ingenio y quitándonos esa camisa de fuerza de la tradición y el hábito, obviando ciertas limitaciones en búsqueda de la creación de alternativas viables, fijarse altas aspiraciones. Es el planteamiento de metas aparentemente imposibles de alcanzar, con el fin de verse obligados a pensar en formas enteramente nuevas, descartando cambios modestos o ya existentes. Primero, pensar de uno mismo es dar rienda suelta a nuestra imaginación, dando la oportunidad de que nuestras ideas maduren mucho antes de ser expuestas a otras personas, evitando el riesgo de que nuestras ideas sean desalojadas prematuramente al aceptar el modo de pensar de otra persona experta en la materia tratada. Aprender de la experiencia es dar un repaso a las alternativas planteadas frente a algún problema, ya sea basado en nuestra experiencia o de otras personas. Solicitar sugerencia de otros. El propósito de esto es obtener perspectivas adicionales. Los que están lejos del problema pueden verlo más claramente, sin los obstáculos conceptuales o emocionales que uno pueda tener. Identificar nuevas alternativas. Se debe pensar en el problema de decisión lo más pronto posible, sin esperar el último minuto, y así de tiempo en tiempo para hacer que el subconsciente trabaje en ello, obteniendo así un destello de inspiración. Primero crear alternativas, evaluarlas después. Es necesario tener una mente receptiva a las ideas. En el proceso encontraremos tanto buenas como malas ideas, pero que han de ser evaluadas luego para que no haya demora en el proceso y la creatividad no se amortigue. No dejar nunca de buscar alternativas. Incluso la alternativa tomada puede tener deficiencias. Por ello, siempre debemos tener los ojos y la mente abierta para encontrar mejores sugerencias de alternativas. Adaptar las alternativas al problema. Ciertas alternativas son adecuadas para determinados problemas. Por ello, a continuación presentamos 4 categorías de alternativas. Alternativa de proceso. Asegura equidad en las decisiones cuando hay de por medio intereses encontrados y así ayudan a sostener y fomentar relaciones duraderas. Por ejemplo, lanzar una moneda, votaciones, subastas, etc. Alternativa de ganador-ganador. Es hacer que el problema decisorio de una persona concuerde con el nuestro y que ambas partes salgan beneficiadas. Alternativa de reunir información. Es generar alternativas para reunir información necesaria con el fin de reducir las incertidumbres que estén afectando a una decisión. Alternativa de ganar tiempo. Es aplazar una decisión con el fin de tener tiempo adicional para un mejor entendimiento del problema, reunir información importante y llevar a cabo análisis complejos. En otras palabras, el aplazamiento debe traer consigo beneficios reales. Saber cuándo dejar de buscar. Es necesario saber cuándo dejar de buscar alternativas. Obsesionarse con ellas implica un gasto de tiempo y energía mental y emocional mayor de lo que se justifica. Entonces, hay que contrapesar el esfuerzo y la calidad de alternativas encontradas. Consecuencias. Es necesario conocer cuáles serán las consecuencias a cada una de nuestras alternativas. Así obtendremos una mejor comprensión tanto de ellas como de nuestros objetivos y problemas de decisión. Describir las consecuencias con exactitud en forma completa y con precisión. Si no definimos bien las consecuencias, podemos llegar a tomar una rápida decisión que probablemente no será la más acertada. Construir un cuadro de consecuencias. Primer paso. Situarse mentalmente en el futuro. Colocarse en el futuro le ayudará a concentrarse en las consecuencias a largo plazo más bien que en las inmediatas, y le ayudará a verlas en su ambiente real. Paso 2. Hacer en forma libre una descripción de las consecuencias de cada alternativa. Escribir todas las consecuencias usando las palabras y números que mejor capten sus características clave. Paso 3. Eliminar alternativas claramente inferiores. Se hace una comparación por parejas de alternativas, describiéndose sus ventajas y desventajas, descartando la inferior de ellas. Paso 4. Organizar en un cuadro de consecuencias las descripciones de las alternativas que quedan. Se evaluarán las consecuencias en relación objetivo-alternativa, luego dichas consecuencias serán comparadas en pareja, descartándose así las inferiores. Un cuadro de consecuencias. Presenta información concisa y ordenada que permite comparar fácilmente las alternativas objetivo por objetivo. Ofrece un claro marco de referencia para hacer las comparaciones y transacciones si es necesario. Además, impone disciplina, obligándonos a reunir y concretar nuestras ideas. Dominar el arte de describir consecuencias. Probarse el traje antes de comprarlo, es decir, experimentando las consecuencias de primera mano, estas se hacen más significativas. Así es posible identificar consecuencias que ni siquiera habíamos pensado. Usar escalas comunes para describir la consecuencia. Es la medición del objetivo que permitirá describir las consecuencias con mayor claridad y hacer fáciles las decisiones. Determinar cómo medir un objetivo nos obliga a aclarar el verdadero significado de este.
No valerse únicamente de datos exactos. El hecho de que un dato nos parezca objetivo o nos fue fácil de obtener no garantiza que sea de utilidad para el fin de nuestros objetivos. Aprovechar al máximo la información disponible. Debemos aprovechar tanto como se pueda la información disponible. En caso de no contar con ella, servirnos de nuestra lógica o criterio. Servirse de los expertos con prudencia. Al solicitar el parecer de otras personas, hay que entender no solo las consecuencias que ellas prevén, sino también cómo derivaron esas consecuencias. Pedir una explicación completa de los hechos, juicios y lógica que le sirvieron de base. Elegir escalas que reflejen un nivel apropiado de precisión. Con frecuencia se emplean términos que describen las consecuencias a un nivel de precisión más alto o más bajo de lo que es razonable o útil. Afrontar directamente la incertidumbre. Con respecto a algunas consecuencias, uno no puede estar seguro de qué va a suceder. Cuando la incertidumbre es moderada, las consecuencias por lo general se pueden definir valiéndose de un cálculo o una cifra representativa. En muchas otras decisiones, en cambio, la incertidumbre puede ser bastante grande para complicar su capacidad de describir adecuadamente las consecuencias. Capítulo 6. Transacciones. Las decisiones importantes, por lo general, persiguen objetivos contradictorios. No se puede obtener lo que uno quiere, y por eso es preciso hacer transacciones, es decir, sacrificar un poco de un objetivo a cambio de obtener un poco más de otros. Un ejemplo, el debate por el límite de las millas en Estados Unidos. Esto nos deja de que las decisiones con múltiples objetivos no se pueden resolver atendiendo a uno solo de ellos. Otro ejemplo es la aerolínea que brinda varios beneficios, no solo el vuelo. Esto nos deja que cuando no es posible cumplir simultáneamente todos los objetivos, el individuo se ve obligado a contrapesar unos con otros, es decir, a hacer transacciones. Hacer transacciones acertadas es uno de los retos más importantes y más difíciles en la toma de decisiones. Cuantas más alternativas considere y más objetivos persiga, más transacciones tendrá que realizar. Para realizar la transacción, primero se tiene que encontrar y dominar alternativas dominadas. Primero, se tiene que descartar algunas alternativas. Cuanto menos alternativas queden, menos transacciones se tendrán que hacer, y así será más fácil la toma de decisión. Buscando la dominación, la decisión se ha hecho mucho más fácil, pues ahora le quedan menos alternativas para escoger. Otro punto es hacer transacciones con permutas iguales. El sabio norteamericano Franklin proponía una manera maravillosa de simplificar un problema complejo. Cada vez que eliminaba un renglón de su lista de razones en pro o en contra, reemplazaba su problema original con uno equivalente pero más sencillo. La frase que deja Franklin es de que álgebra moral o prudencial para elegir entre muchas alternativas, no solo entre dos. Otro punto es la esencia del método de permuta compensatoria. Este método ofrece una manera de ajustar las consecuencias de diferentes alternativas a fin de hacerlas equivalentes en función de un objetivo dado. En el fondo, el método es una forma de trueque que le obliga a uno a pensar en el valor de un objetivo en función de otro. Consejos prácticos para hacer permutas. Se tiene que hacer primero las permutas fáciles. Luego, concentrarse en la cantidad del canje, no en la importancia que se le dé al objetivo. Luego se tiene que valorar un cambio a base de aquello con que se empezó. Luego se tiene que hacer las permutas consecuentes. Y luego se busca la información para hacer permutas con causa. Y por último, la práctica hace al maestro. Capítulo 7. Incertidumbre. En la vida pasamos por situaciones en que por más tiempo y reflexión se les dedique, no es posible conocer tales consecuencias hasta después de decidir, ya que son inciertas.
Distinguir buena elección de buenas consecuencias. Donde quiera que exista incertidumbre, no puede haber garantía de que una buena elección tenga buenas consecuencias. Usar perfiles de riesgo para simplificar decisiones con incertidumbre. Un perfil de riesgo capta la información esencial sobre la manera como la incertidumbre afecta a una alternativa. Esto responde 4 interrogantes claves. La primera, ¿cuáles son las incertidumbres clave? La segunda, ¿cuáles son los posibles resultados de tales incertidumbres? La tercera, ¿qué posibilidades hay de que ocurra cada posible resultado? La cuarta, ¿cuáles son las consecuencias de cada resultado? Esto ofreciendo una base uniforme para comparar las incertidumbres que afectan a cada una de las alternativas. ¿Cómo construir el perfil de riesgo? Primero, identificando las incertidumbres clave. Segundo, definir los resultados. Tercero, asignar probabilidades. Cuarto, recoger datos nuevos. Quinto, preguntar a los expertos. Y por último, dividir las incertidumbres en sus componentes. Visualizar un perfil de riesgo con un árbol de decisión. A menudo, hacer un perfil de riesgo basta para alcanzar una incertidumbre hasta el punto en que la elección se hace obvia, pero no siempre. Algunas decisiones, sobre todo las muy complejas, requieren más análisis y para ello un árbol de decisión. Esto se puede hacer muy útil, ya que el árbol de decisión es un diagrama de la esencia de una decisión. Tolerancia al riesgo. Primero, pensar en el relativo de las consecuencias de las alternativas que se están considerando. Segundo, equiparar el atractivo de las consecuencias con la probabilidad de que ocurran. Tercero, elegir la alternativa más atractiva. Para un mejor entendimiento se dará un ejemplo. Hace unos años, Robert Goldman, que ahora tiene 68 años, perdió la visión del ojo izquierdo. La del derecho se le ha deteriorado últimamente debido a una catarata, y aún corregida con lentes ya no es sino 20/50. Fuera de que todo lo ve borroso, sobre todo durante la noche. Por esta razón le han aconsejado que no conduzca su automóvil de noche. Hace poco se hizo examinar y la oftalmóloga Jocelyn Eddy le planteó la posibilidad de operarle la catarata. En este caso particular, la probabilidad de que la cirugía tenga éxito es 90%, entendiendo por éxito que la revisión de Robert se restauraría en un 20/30, corregida y sería clara. Un resultado adverso que la señorita Eddy calcula tiene 10% de probabilidades, causaría un deterioro de su visión a no más de 20/100, corregida y seguiría viendo los objetos borrosos. Robert se apresura a hacer un árbol de decisión. Los 3 pasos mencionados anteriormente le permiten a Robert Goldman llegar a una decisión final sobre la operación de cataratas. Primero, pensar bien en el atractivo de las consecuencias. Resuelve que en términos de atractivo, la consecuencia negativa de deterioro de la visión solo supera ligeramente la consecuencia positiva de una visión mejorada. Segundo, pondera atractivos por probabilidades. Robert llega a la conclusión de que el hecho de que el resultado favorable sea 9 veces más probable que el desfavorable compensa ampliamente el ligero grado en que un indeseable fracaso supera un indeseable éxito. Tercero, comparar y elegir. Ve su elección muy clara y llama al consultorio de la doctora Eddy para programar la operación. Cuantificar la tolerancia de riesgo con puntajes de atractivo. Aún después de haber desarrollado perfiles de riesgo y haber pensado bien en el atractivo de las consecuencias y las probabilidades de los resultados, uno todavía no se decide. En esta situación se necesita un análisis cuantitativo usando números para expresar el atractivo de cada consecuencia. Primer paso. Asignar puntajes de atractivo a las consecuencias. Comparamos las consecuencias y ordenamos de la mejor a la peor, asignando 100 a la mejor y 0 a la peor. Segundo paso. Calcular la contribución de cada consecuencia al atractivo global de la alternativa. Es importante explicar la probabilidad de ocurrir en cada resultado. Tercer paso. Calcular el puntaje global de atractivo de cada alternativa.
Sumar los puntajes de las contribuciones de las diversas consecuencias para llegar a un puntaje global de atractivo para cada alternativa. Cuarto paso. Comparar los puntajes globales de atractivo asociados con las alternativas y escoger. Elegir la que tenga un puntaje más alto. Decisiones vinculadas. Para tomar decisiones vinculadas se exige entender las relaciones que existen entre las alternativas. Las decisiones vinculadas con una decisión básica pueden tomar dos formas. Decisiones de información que se toman antes de la básica. Son vinculadas porque la información que se obtiene ayuda a hacer una elección mejor. Decisiones futuras que se toman después de conocer las consecuencias de una decisión básica. Seguir 6 pasos de análisis. Paso 1. Entender el problema básico de decisión. Identificar las incertidumbres que influyen en las consecuencias de dichas alternativas. Hacer un listado de las incertidumbres. Luego reducirlas a unas pocas, tal vez no más de una o dos que sean las que más influyen en las consecuencias. Esas incertidumbres son candidatas para hacer perfiles de riesgo. Paso 2. Identificar maneras de reducir las incertidumbres críticas. Obtener información que reduzcan o resuelvan futuras incertidumbres y así mejoren la decisión básica. Paso 3. Identificar decisiones futuras vinculadas con la básica. Hacer un listado de todas las decisiones futuras en que pueda pensar y luego seleccionar las pocas que parezcan más significativas, siempre y cuando estén vinculadas con la decisión básica. Paso 4. Entender relaciones en las decisiones vinculadas. Se podrá realizar un árbol de decisión. Este debe incluir la decisión básica y cualquier decisión de información importante y futuras decisiones vinculadas con ella. Paso 5. Decidir qué hacer con la decisión básica. Para resolver el problema básico de decisión, se necesita pensar hacia adelante y luego retroceder en el tiempo. El árbol de decisión nos ayudará, primero comenzando desde el final del árbol hacia adelante. Corte las ramas que representan alternativas desechadas y continúe retrocediendo hacia la izquierda hasta que llegue a las alternativas individuales. A veces será necesario cuantificar para tomar decisiones. Paso 6. Tratar las decisiones posteriores como nuevos problemas. Habiendo elegido una alternativa para la decisión básica y habiéndose preparado para los puntos subsiguientes de decisión, las circunstancias y la perspectiva pueden haber cambiado y debido al paso del tiempo se puede aprender con el nuevo problema. Capítulo número 10. Trampas psicológicas. Cuanto más claro aparezca un objeto, más cerca tiene que estar. Cuanto más difuso parezca, más lejos está. La mejor protección para no caer en estas trampas es tener conciencia de ello. 1. Confiar demasiado en la primera idea, la trampa del anclaje. Nuestras decisiones están ancladas a un suceso pasado o a una tendencia. El ancla histórica puede conducir a previsiones erróneas y, en consecuencia, a elecciones mal orientadas. Lo que debemos hacer es ver el problema de decisión desde distintas perspectivas. También debemos de pensar en el problema de decisión nosotros mismos antes de consultarle a otros. Debemos buscar información y opinión de una variedad de personas. 2. Quedarse donde estaba. La trampa del status quo. Tener siempre presente nuestros objetivos y preguntarnos si el status quo nos satisface. No debemos pensar nunca que el status quo es nuestra única alternativa. Debemos someter la situación actual a una prueba rigurosa. 3. Protección de elecciones anteriores. La trampa de los costos no recuperables. Muy bien sabemos que tales costos no tienen nada que ver con la decisión presente y sin embargo influyen en nuestras decisiones y llevan a tomarnos erróneas y equivocadas elecciones. Lo que debemos hacer es solicitar y oír con atención los puntos de vista y opiniones de personas que no tomaron parte de las decisiones anteriores. Debemos examinar el porqué, la mortificación en reconocer una equivocación anterior. 4. Ver lo que uno quiere ver. La trampa de buscar confirmación. No es que uno no puede escoger aquello a que subconscientemente es atraído. Se trata de que se debe asegurar de que esa sea la elección acertada. Para ello, debemos ser honrados con nosotros mismos en lo que se refiere a nuestros motivos. Debemos experimentar con la información contraria. Al buscar consejos de otros,
No debemos hacer preguntas capciosas. 5. Plantear mal la pregunta. La trampa del planteamiento. Si plantea mal su problema, no es probable que llegue a una buena elección. Para ello, debemos recordar los objetivos fundamentados. No aceptemos automáticamente el planteamiento inicial. Debemos tratar de plantear el problema en una forma neutral. 6. Demasiada seguridad en uno mismo. La trampa del exceso de confianza. Una causa importante del exceso de confianza es el anclaje. Para ello, debemos evitar vernos anclados. Debemos cuestionar activamente nuestros propios números extremos. 7. Ofuscarse con los sucesos dramáticos. La trampa de no recordar bien. Como el ser humano deduce las probabilidades de un suceso de su propia experiencia, de lo que él puede recordar, todos somos afectados exageradamente por los sucesos dramáticos, lo que nos causa una impresión profunda. Para ello, cada vez que tengamos que hacer un pronóstico o un cálculo, debemos examinar nuestros supuestos para no dejarnos extraviar por las distorsiones del recuerdo. También debemos tratar de conseguir estadísticas siempre que sea posible. 8. Pasar por alto información pertinente. La trampa de la proporción básica. No tener en cuenta la proporción básica lo puede hacer caer a uno en un grave error. Lo que debemos hacer es no pasar por alto datos pertinentes, proponernos considerar explícitamente las proporciones básicas en nuestra evaluación, y no debemos mezclar un tipo de declaración de probabilidad con otro. 9. Sesgar probabilidades y cálculos. La trampa de la prudencia. Debemos declarar nuestras probabilidades y cálculos honradamente, documentar la información y el razonamiento empleados para llegar a sus cálculos, de manera que los demás lo entiendan mejor. 10. Ver pautas donde no existen. La trampa de adivinar lo fortuito. Pese a nuestro deseo innato de ver pautas o patrones, los fenómenos fortuitos son eso, justamente, fortuitos. Lo que debemos hacer es no tratar de adivinar fenómenos que dependen del azar. Eso no es posible. Si cree haber descubierto pautas o reglas, ponga a prueba su teoría en situaciones en que las consecuencias no sean muy significativas. 11. Tomar coincidencias por milagros. La trampa de sorprenderse de las sorpresas. Lo mismo que con la trampa de adivinar hechos fortuitos, la de sorprenderse de las sorpresas es el resultado de no poder o no querer reconocer que la realidad es a veces muy sorprendente. El mundo ofrece muchas posibles sorpresas. Seguramente usted experimentará alguna de ellas. Existe una enorme laguna probabilística entre la ocurrencia de un hecho cuando ha sido pronosticado y cuando se ha identificado con posterioridad como interesante. 11. El buen tomador de decisiones. Para la toma de buenas decisiones, debe de tener un razonamiento sistemático de los cuales permite atacar el problema decisorio que corresponde, aclarar sus objetivos reales, desarrollar una serie de alternativas creativas, entender las consecuencias de sus decisiones, hacer transacciones apropiadas entre objetivos contradictorios, manejar en forma sensata las incertidumbres, tener en cuenta su actitud frente a asumir riesgos y planear por anticipación para las decisiones vinculadas en el tiempo. A continuación, les presentaremos los elementos que debe tener un buen tomador de decisiones. Primero, hay que empezar. Para saber qué decisión debemos tomar, tenemos que tener en cuenta 10 preguntas que nos ayudará a saber y qué es lo que necesitamos saber para tomar una buena decisión. Primero, ¿cuál es mi problema de decisión? En términos generales, ¿qué es lo que tengo que decidir? ¿Qué decisiones específicas tengo que tomar como parte de la decisión principal? Segundo, ¿cuáles son mis objetivos fundamentales? Me he preguntado, ¿por qué suficientes veces para llegar a mis necesidades y deseos fundamentales? 3. ¿Qué alternativas tengo? ¿Hay otras que sean buenas? 4. ¿Cuáles son las consecuencias de cada alternativa en términos de realizar cada uno de mis objetivos? ¿Se pueden eliminar sin riesgo algunas alternativas? 5. ¿Cuáles son las transacciones entre mis objetivos más importantes? ¿En qué me afectan más los objetivos contradictorios? 6. ¿Hay incertidumbres que planteen serios problemas? Si es así, ¿cuáles? ¿Cómo afectan a las consecuencias? 7. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? ¿Hasta dónde son buenas o malas las consecuencias posibles? ¿Qué manera hay de reducir riesgos? 8.
¿He mirado hacia adelante y he hecho planes para el futuro? ¿Puedo reducir mis incertidumbres reuniendo información? ¿Cuáles son las ganancias potenciales y los costos en tiempo, dinero y esfuerzo? 9. En este punto, ¿es la decisión obvia o bastante clara? ¿Qué reservas tengo que decidir ahora? ¿En qué forma se podría mejorar la decisión como un aumento moderado de tiempo y esfuerzo? Y 10. ¿En qué debo estar trabajando si la decisión no es obvia? ¿Cuáles parecen ser las cuestiones críticas? ¿Qué hecho y opiniones facilitarían mi tarea? Concentrarse en lo que es importante. Para una buena toma de decisiones es importante concentrarse en el problema que se nos presenta. Desarrollar un plan de ataque. Si al momento de tomar una decisión tiene perspectivas inesperadas o un súbito progreso, hágase las siguientes preguntas. ¿Es mi decisión obvia ahora? Si no, ¿vale la pena dedicarle más esfuerzo o debe de decidirme por la mejor alternativa? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo ha cambiado mi percepción del problema? ¿En qué debo trabajar enseguida? Si al momento de responder estas preguntas aún no llega a tomar una decisión, repita el proceso cuantas veces sea necesario hasta que tome una. Reducir la complejidad. Algunas personas ven a los problemas demasiado complejos, llegando al extremo de rendirse. Para que esto no suceda, existen técnicas que nos ayudarán a afrontar estos tipos de problemas. Tomar decisión por niveles. Al momento de tomar una decisión que tenga relaciones entre sí, empiecen por lo más amplia y sigan bajando hasta llegar al primer nivel. La técnica del zoom. Esta técnica es una variante de la toma de decisiones por niveles. Primero se empieza a enfocar de lejos y tentativamente se toma la decisión más alta. Luego se enfoca de cerca y se piensa cómo se tomaría varias decisiones en niveles inferiores que dependen de la superior. Enseguida se vuelve a enfocar de lejos y se considera la decisión de alto nivel, armado uno con la perspectiva de haber visto sus consecuencias al nivel inferior. Comparar grupos de decisiones congruentes. Esta técnica consiste en evaluar cada alternativa que nos da para que de esta manera poder tomar una buena decisión. Escoger el grado apropiado de detalle. Cuanto más grande sea la definición del problema, menos va a ser el detallado del análisis. Salir del atolladero. Una de las maneras para salir de este atollamiento es imaginarse que otra persona tiene tu mismo problema y te está pidiendo un consejo para resolverlo, para que de esta manera tenga más claro qué decisión debes de tomar. Si al momento de tomar una decisión se encuentra con obstáculos, lo que uno tiene que hacer es que se imagine que dicho obstáculo no exista. Saber cuándo parar. Si el análisis de una decisión es continua, esto puede causar que uno tome una mala decisión, puesto que debe tener un contrapeso en el costo de dedicarle un esfuerzo extra con el beneficio posible de encontrar una elección mejor. Valerse por sus asesores con sensatez. Para tomar una decisión de un problema que es ajeno a nuestras experiencias, es bueno buscar el consejo de otras personas, pero esto no quiere decir que ellos tomen la decisión por nosotros, ya que es una obligación propia, puesto que ellos solo nos suministran información sobre lo que es o podría pasar. Establecer principios básicos. En el transcurso de la vida diaria, nosotros tomamos decisiones menores que puede ser poco importante, pero la suma o la unión de todas estas decisiones puede afectar a un futuro. Es recomendable que, así sea un problema menor, siempre es bueno pensar en qué decisión tomar, ya que si se vuelve a presentar dicho problema, ya sabemos qué hacer. Afinar su estilo decisorio. Para poder tomar una buena decisión a lo largo de nuestras vidas, tenemos que revisar qué decisiones recientemente hemos tomado, para que de esta manera revisar el repaso y el aprendizaje. Para que esto tenga mejor resultado, es bueno compartirlo con un familiar, con un compañero, que les ayude a evaluar sus tomadas de decisiones, para que en un futuro sea usted más eficaz y más eficiente como sea posible. Usted es el que resuelve. Uno mismo debe tomar las decisiones para poder resolver un problema. En algunos casos, los problemas se crean por las mismas personas, por eso es mejor crear uno mismo sus problemas de decisión, que no es más que nada oportunidades que se nos presentan. ¿Qué gana usted? Lo que uno gana es saber que la única manera de ejercer control sobre su vida es tomar una buena decisión. Tome uno mismo la iniciativa en estas decisiones, esfuércese en tomar una buena decisión y desarrolle un buen hábito.